La bolsa de valores sirve para que una persona trabajadora pueda ahorrar el 10% de lo que gana, invierta y de esa forma, si se queda sin empleo, su familia no cambia su calidad de vida. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, feliz cumpleaños. Estoy muy emocionada por estos 22 años. Re loco estamos, re loco. Pero yo les voy a contar una historia bastante anterior a los 22 años, ¿sí? Les voy a contar de cuando yo tenía 22 años. Es más, capaz les comento incluso de antes. Estoy convencida de que las personas todos los días tenemos la oportunidad de crearnos. Por eso se llama presente. Nos despertamos y Diosito nos dio así, hoy te doy una nueva oportunidad. Y a partir de ahí podemos mirar hacia adelante. Hay personas que simplemente manejan su vida mirando por el retrovisor. Viven en el pasado. Algunos para pagar el pasado porque ya vivieron y cobran su sueldo para pagar el mes anterior, ¿verdad? Pero generalmente lo que tenemos es la oportunidad de mirar el parabrisas. El parabrisas es fantástico. Ahí están, pero todo. Está el destino, está, por supuesto, lo maravilloso que podemos ir observando en el paisaje, pero también ahí están nuestras metas, nuestros objetivos. A veces no es tan claro. Y bueno, principalmente cuando uno tiene poca experiencia de vida, eso es súper nebuloso. Máximo lo que uno tiene es la historia contada por los papás, por los hermanos. Por ejemplo, yo nunca me hice nada por el cabello porque ya le veía a mis hermanas mayores que se hacían desastres. No es lo cabello, medio pelusa nomás, ¿verdad? Y ellas hacían cosas y después se le quemaba todo su pelo. Entonces yo dije, eso no me iba a hacer, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo también de la experiencia ajena. Y un poco desde esa óptica es que les quiero hoy compartir, porque creo que la experiencia ajena nos cuesta mucho más barato, gratis, y no duele. Entonces, si podemos evitarnos dolores, fantástico. Yo vengo de una familia de clase trabajadora, donde en aquella lejana época, mi papá terminaba el colegio y ya era bachiller, el bachiller comercial era contador público. Después de eso, él estudió medicina, se fue a São Paulo a estudiar medicina, y después de como de 3 años de estar por allá, vino por primera vez unas vacaciones, ahí le conoció a mi mamá y chao medicina, se quedó. Y bueno, después de un tiempo se casaron y mi papá, siempre con ese subtítulo de ser contador público, siempre trabajó muy bien. Y él era gerente administrativo de una gran empresa. Súper bien, una empresa que en aquella época ya daba ese famoso empleado del año, ya le premiaba, todas esas historias. Y así estuvo 9 años, 4 meses. Y un día cuando estaba saliendo de la empresa, que era una concesionaria de vehículos, saliendo de la empresa, el guardia le dice, don Oscar, disculpe, pero le tengo que revisar su camioneta. Nunca, jamás había sucedido. Dice, sí, claro. Era una camioneta cabina simple, con carrocería. Y en la carrocería encontró una lata de aceite. Y entonces le despidieron por robo. Eso le llevó a mi papá a, por supuesto, hacer un juicio, ganar el juicio, pero 5 años después. ¿Quién le da empleo a alguien que le está demandando a su ex patrón? Obviamente, con esa misma camioneta, mi papá entonces hizo de taxicarga. Un oficinista haciendo de taxicarga, obviamente se lastimó y toda la historia. Bueno, en ese proceso lo que sucedió fue que durante los primeros años de matrimonio, ellos tuvieron 5 hijos en 6 años. Nena, 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 nene. Y se cerró la fábrica. Accidente 10 años después, vine yo. Tengo que justificarme entonces, ¿verdad? Fue otra época. La época de mis hermanos había bonanza. Entonces mis hermanos, todos, las nenas en un colegio, el varón en otro colegio, en lo que era el colegio más top en aquella época. A mí me tocó los primeros añitos de la primaria y después ya no se pudo. Entonces me mandan a otro colegio, también un colegio privado, pero un poco más económico. También ya habíamos perdido la casa, entonces nos mudamos a un lugar y ese colegio quedaba a 1 cuadra de donde vivíamos. Pero ni eso no se podía mantener, ¿sí? O sea, yo empecé, ya era preadolescente, empecé a sentir cosas como, por ejemplo, que había una lista de útiles para talleres, artes plásticas. Y yo no tenía nada
sea, me faltaba un lápiz acuarelado, una témpera, no tenía. Y por supuesto entonces no quitaba la nota que tenía que quitar en las materias y cosas por el estilo. Eso no se habla. En la familia no se habla de dinero. Los niños no están involucrados. Los niños sienten. Pero algo muy importante que aprendí en esa época es que las sensaciones, como la sensación térmica, siempre es superior a la temperatura real. Y la angustia de esa incertidumbre es peor que lo que está sucediendo. Bueno, yo estaba preocupada, era obvia la situación, pero nadie me hablaba. Entonces, lo que hice fue, igual que ahora, ¿verdad? Hasta 6º grado, 9º grado y después la secundaria, ¿verdad? 1º, 2º y 3º. En aquella época no era así, era hasta 6º grado y después era del 1º al 6º. Pero igual eran los 3 primeros años, lo que sería 7º, 8º, 9º, era el básico. Y después pasaba a la secundaria. Entonces, en ese cambio, lo que yo hice fue averiguar qué tenía que estudiar para trabajar. Entonces hice una encuesta. A mi hermana mayor, arquitecta. Pintaba cuadros y trataba de sobrevivir. La segunda, medicina. 10 años hay que estudiar. Ese no es mi camino. La tercera, contabilidad y trabajaba en un banco. La cuarta, contabilidad y trabajaba en un banco. Miércoles, tengo que estudiar contabilidad, tengo que trabajar en un banco. Y el quinto se fue por el camino difícil, medicina. Pobre, siendo estudiante de medicina, es más pobre todavía. Bueno, entonces dije, tengo que estudiar contabilidad, aunque sea al almacén de la esquina, le hace contabilidad. Y entonces investigo y había algo que se llamaba bachiller comercial. Pero solamente había en 3 lugares, comercio 1, 2 y 3. El comercio 1 me quedaba cerca de mi casa, me podía ir caminando. Entonces me fui, averigüé todo y se abrían las inscripciones había que estar, me avisaron a las 5 de la mañana, porque la inscripción se abría a las 7 de la mañana. Yo me fui a las 5 y la fila ya era larguísima. Yo me fui nomás. Por suerte, todas las señoras que ya sabían por lo visto el tema, llevaron silla, cocido, chipita. Bueno, me alimentaron ahí durante todo ese tiempo, hasta que me tocó a las 11 de la mañana, me atendieron. Y yo le digo, bueno, yo me quiero inscribir, llevé mi libreta y me dice, no funciona así. ¿Y tu mamá? No, mi mamá está enferma. Que era cierto, mi mamá estaba enferma. ¿Y tu papá? Nos abandonó, una historia así, lloró toda la señora, ¿verdad? Bueno, en fin, hasta que me dijo, ok, te voy a completar todo, pero tenés que traerme mañana sin falta el papel firmado por tu mamá. Me voy a mi casa, le cuento a mi mamá y mi mamá me mira y me dice, sí, te entiendo, está bien, pero ahora anda a decirle a tu papá lo que hiciste. Y me fui así, ¿verdad? Le conté a mi papá lo que hice. Probablemente yo era muy chica para entender, pero sí me di cuenta de que era algo que después con el tiempo sí pude comprender. Le cambió el rostro a mi papá. Le dolió. ¿Por qué? Porque el dinero no hace la felicidad, pero la falta de dinero sí te hace miserable. Yo era su 6ª hija, la única a la que él no podía mandar a ese colegio. Perdón. Entender eso, comprender eso, fue súper importante para que Cadiel exista. Pasó el tiempo, seguí bachiller comercial, entré a la facultad, estudié 3 años, el básico de la facultad en aquella época, donde había contabilidad, administración y economía, y durante esos 3 años yo fui asistente de cátedra de contabilidad del primer curso en la facultad y también profesora de gabinete en comercio 1. Es decir, yo llevaba 6 años de contabilidad, suficiente tiempo para saber que odiaba la contabilidad. Y entonces estudié economía. Eso me llevó hacia economía. Interim, me casé a los 19, me divorcié a los 20 y con una hija. O sea, combo completo. Tenía una bebé de 2 meses cuando me divorcié. Fui el caso número 3 de divorcio en Paraguay. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Porque esa situación de vulnerabilidad me llevó a trabajar de mañana y tarde, de noche ir a la facultad. Y trabajé desde los 13 años, ¿sí? Desde que terminé lo que sería el 9º grado,
empecé a trabajar de mañana vendiendo libros, de tarde me iba a la Escuela de Comercio 1 y a la noche trabajaba en una empresa consultora que cargaba facturas, en mi caso eran de 2 farmacias para actualizar inventario. Bueno, ese ritmo de trabajo yo ya lo tenía. Entonces ir a la facultad, laburar de mañana y tarde y de noche ir a la facultad no me era costoso. Lo que sí me costaba era tener un bebé que se me despertaba cada 2 horas y media y al día siguiente tenía que ir de vuelta. Y cuando Andrea tenía unos 4 años, yo le digo al pediatra, pero se sigue despertando cada 2 horas y media, ya no es un bebé. Y me dice el pediatra, es la única hora que te ve. Muy importante. Cuando van a tener hijos, acuérdense que necesitan madurez económica y también emocional. El bebé nos necesita. Y yo también le necesitaba a mi bebé. Entonces, el no poder disfrutar realmente de la maternidad también es importante. Bueno, llega el momento en el cual yo trabajaba como asistente del directorio de una empresa, una gran empresa, era la empresa exportadora más grande del país en ese momento. Y entro un día al directorio. El directorio era una oficina grande que tenía una mesa de reuniones como para 14 personas en el medio y 6 escritorios alrededor, eran 6 directores. Y ingreso y veo sobre la mesa de reunión grandota en el medio de la sala como hoy se imprimen los planos, hacen los arquitectos con unas hojas gigantescas. Bueno, era algo así, pero era el organigrama que yo en mi libro de la facultad veía así chiquitito, ¿verdad? Y era gigante. Yo digo, wow, habrán mandado a imprimir, no sé, en Buenos Aires, me imagino que van a ver esas cosas de acá. Bueno, me voy, veo y me quedo así impactada en el organigrama. Era maravilloso. Era una empresa grande, había como 600 personas y bueno, el organigrama así mostraba todo, espectacular. Y entra mi jefe. Me dice, ¿qué haces? Y le digo, estoy viendo esto, qué maravilloso. Sí, viste, qué buenísimo, sí. Y le digo, solamente tengo una pregunta. ¿Y cuál mes? Todos mis compañeros tienen una hoja de ruta hacia dónde van a ir creciendo. Voy a entrar acá como ordenanza en importaciones y puede llegar a gerente de importaciones. Voy a entrar acá como recepcionista, puede llegar a gerente comercial. Pero yo no quiero que ustedes se mueran, yo voy a buscar otro empleo. ¿Qué me dice? Y le digo, imagínate, acá está el directorio, acá está el gerente general y yo tengo acá un cuadrito que está en el costado, asistente del directorio. O sea, se tiene que morir uno de ustedes para que yo ascienda. Se empieza a matar de risa y me dice, no, si se muere uno de nosotros va a haber otro directorio y voy a seguir siendo asistente del directorio. O sea, ¿y cómo voy a ascender yo? Me dice, ¿por qué querés ascender si vos estás haciendo un excelente trabajo, ganás bien, tenés buen horario, te tratamos bien, del nivel de confianza que te tenemos, imagínate, estás acá, escuchás todo. Y yo era re millennial por lo visto, ¿verdad? Y le digo, yo voy a buscar otro empleo. Y bueno, no me convenció y me puse a buscar otro empleo. Por suerte, dentro de mi trabajo estaba leer los periódicos, cuando eso se buscaba empleo por el periódico. Entonces nadie se daba cuenta que yo estaba buscando empleo cuando leía el diario. Y veo un día, página 3 del diario de ese color, el diario más grande y página así grandota, color, veo 2 columnas por 10 centímetros, un espacio destacado, que decía Bolsa de Valores de próxima inauguración busca gerente administrativo, gerente de operaciones, gerente financiero, requisitos, sexo masculino, dominio del idioma inglés, mínimo 10 años de experiencia bancaria. Tenía mi nombre. Entonces yo mandé mi currículum, ¿sí? Mandé mi currículum y como un mes después me llamaron. Y me llama un señor ya fallecido, se llamaba Aníbaldo Maciotti, un brasileño, un señor ya bastante grande, él era jubilado en el Brasil, había trabajado en una casa de bolsa en Curitiba, casado con una paraguaya, la suegra estaba enferma y por eso estaba por Paraguay. En ese momento, coincidencia de astros, pero resulta de que también aquí nos volvimos democráticos, ¿sí? Fue post-golpe de Estado, de lo de Stroessner y toda la historia, y entonces el nuevo presidente democrático, que saben que es el consuegro de Stroessner, que también era militar, bueno, ese era el democrático. Y lo que él hizo fue decir, bueno, cada uno de los ministros vaya a ver en su cartera qué hacen en los países democráticos.
Y entonces le tocó al Ministerio de Industria y Comercio analizar cómo funcionaba el ecosistema empresarial en otros países y descubrió que en todos los países democráticos había algo que se llamaba bolsa de valores. Entonces dice, tenemos que tener bolsa de valores. Y había una bolsa de valores en Paraguay que se crea en el año 76. Solamente que en un lugar donde, por ejemplo, las sociedades anónimas tenían que conformarse con autorización del dictador, firmaba con letra manuscrita, firmaba la autorización de un estatuto, por eso el artículo 4 decía capital autorizado, ¿sí? Bueno, entonces no podía haber libre oferta y demanda de acciones, por lo tanto no existía el mercado de valores. Pero había una forma jurídica denominada bolsa de valores. Casualmente, el hermano del ministro era accionista de esa bolsa de valores. Entonces le dice, ¿te acuerdas que vos hiciste esa cosa alguna vez? Sí, dice. Bueno, y llamarle a todos tus amiguitos, vamos a volver a abrir la bolsa. No, ni en pedoles. Estás loco. Así no, porque cualquiera que sienta de que perdió plata no puede demandar. Ah, cierto, no tenemos ley. No hay problema, vamos a quitar una ley. Y quitaron la ley 94/91 del mercado de valores. Con esa ley que crea a la Comisión Nacional de Valores y le da autoridad a la bolsa de valores para poder, digamos, cotizar en su recinto, es que le empiezan a buscar a quién va a ser el encargado de desarrollar el proyecto de la bolsa. Nadie sabía cómo funcionaba. Le encuentran a este brasilero y ahí estaba Aníbaldo buscando gerente administrativo, gerente financiero y gerente de operaciones. Cuando yo mando mi currículum y él me llama un mes después y me dice, ¿no sabes leer? Le digo, sí sé leer, pero estos van a necesitar un asistente y yo soy la mejor asistente de Paraguay. Como se darán cuenta, la modestia forma parte de mis cualidades. Entonces, le caí en gracia al señor y agarra, así, estira una hoja de la impresora, un bolígrafo, y me explica el fluxograma hacia mano alzada de cómo funciona la bolsa. En su vida me había visto, no tenía idea de quién yo era amable nomás el señor. Me explica cómo funcionaba la bolsa y en un momento dado me dice, la bolsa de valores sirve para que una persona trabajadora pueda ahorrar el 10% de lo que gana, invierta, y de esa forma, si se queda sin empleo, su familia no cambia su calidad de vida. Básicamente metió su mano en mi corazón, crack, crack, tiró, hizo yo un ratito. O sea, fue para mí, espera un poco, cuando mi papá trabajaba bien, si hubiera ahorrado e invertido, yo hubiera podido continuar con mis amigas en el colegio, hubiera podido tener un cumpleaños de 15. O sea, no era necesario que empiece a trabajar los 13 años de mañana y de noche. Demasiado fuerte fue ese comentario. O sea, me tocó fuertísimo y ya está. Me evangelizó y a partir de encontrar esto, yo tengo que evangelizarla a todos. Sí, estaba yo así enamorada de la idea. No sé qué es lo que le pasó a él, que en un momento parece que se puso el lente y se dio cuenta de que yo no era hombre, nunca había trabajado en un banco y no hablaba inglés. Y me dijo, bueno, chao. Vuelvo ya enamorada, pero despechada. Vuelvo a mi oficina y le cuento a mi jefe, re sincericida llorar. Le cuento a mi jefe y él sí que me tenía que consolar. Y me dice, bueno, mi hija, no te pasa nada, vos tenés un buen trabajo, no vaya a ser así. Bueno, en fin. Un mes después, me vuelve a llamar. Pero sigo siendo mujer, no, pero me llamó. Me voy y me dice, tengo un plan y quiero saber qué pensás. A ver, ¿qué? Quiero plantearle al directorio, contratarte solo a vos. Hacemos todo el proyecto, con eso yo termino mi trabajo y cuando ellos van a abrir la bolsa, que ellos le contraten a estos genios. A mí me encanta, pero ¿por qué? Porque ninguno de estos está dispuesto a renunciar a sus 10 años de antigüedad laboral, a sus 10 años de aporte a la caja bancaria, para venir aquí a ver si va a funcionar una bolsa de valor en Paraguay. Y ahí yo dije, ¿y por qué yo entonces voy a renunciar a mi trabajo, verdad? Me dio un poquito de miedito, entonces le pedí 24 horas, me fui a mi casa, le conté a mi papá, y mi papá me escucha y me dice, ¿cómo era tu nombre? No, mentira, sabía que yo era su hija, pero me dice, ¿cuántos años tenés? 22. ¿Cuántos años de experiencia laboral tenés? 9. ¿Qué tal las referencias laborales? Excelente, súper bien, súper bien.
¿Qué tal la facultad? Salvo. Bien, papá, había sido una carrera difícil la que elegí, pero bien, tengo buenas notas. ¿Qué dicen tus profesores? Ah, no, mis profesores me requieren, me apoyan, me prestan libros, súper bien, me dejan llevarle a la bebé a la clase, o sea, re bien. Perfecto. Entonces, mi hija, ¿qué posibilidad hay que si esto no funciona, vos no consigas otro empleo? ¿Cómo no voy a conseguir otro empleo? Obvio que voy a conseguir otro. Y entonces, ¿cuál es lo que es tu riesgo? Era coach mi papá. Había sido. Al día siguiente me fui, a las 7:30 de la mañana renuncié y tuve la bendición de que este señor me dice, te doy 6 meses de permiso sin goce de sueldo. Yo te voy a guardar tu puesto 6 meses y si querés volver, volver. Con eso me fui súper tranquila y me fui y nunca más volví. Entonces me enamoré del proyecto de la Bolsa de Valores, pero también empecé a tener muchas otras oportunidades. Por ejemplo, yo no sabía que yo sabía portugués. Uno a los 22 años tiene un traductor automático que no se da cuenta de qué idioma lo que es. Hoy me costaría más quizás, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Este señor ya era grande y él dice, a mí me contrataron siendo brasilero. A esta edad yo no voy a aprender castellano. Y los 10 directores, 11 en realidad, directores de la bolsa, tenían medio su misma edad y decían, él trabaja en Paraguay, que aprenda castellano. Yo no voy a aprender portugués. Bueno, conclusión, entre tercos, yo tuve la oportunidad, porque este señor me tenía que explicar todo para que yo entrara al directorio a explicar todo, ¿sí? Hacía como de traductor, digamos, entre el directorio y el proyectista. Y eso fue genial. Obviamente me posicionó en un lugar bien. Tuve que hacer otras cosas, como por ejemplo me vestía con traje luomo, zapato guante con cordón, usaba el cabello todo igual hasta acá, con vinchita, cara lavada, no me maquillaba nada, porque necesitaba que me miren el cerebro, ¿verdad? Pero bueno, pasa el tiempo y me nombran gerente general de la bolsa el 11 de octubre de 1993, cuando se abre la bolsa, yo tenía 23 años, y a los 1 año y medio el vicepresidente de la bolsa, era Tito Scavone, me invita a que vaya como presidente de Volpar, que era la casa de bolsa del Grupo Unión. Me fui como presidente y eso me da un puesto de vicepresidente en la Bolsa de Valores. Primer día en la Bolsa de Valores, todos mis antiguos jefes, todos los demás directores, yo era la única que cambié en ese directorio. Entonces llego, me siento en el lugar que se sentaba el vicepresidente y le digo, Juan, vos que estás cerca del café, ¿nos podés servir café y agua, por favor? Marcelo, vos que tenés tu agenda, ¿no querés, por favor, tomar nota? Y se quedaron todos así, en shock. Se rieron y continuó la vida. Para mí ese fue un momento súper importante. Si yo seguía tratándole de, señor, le sirvo café, no quiere, y tomando nota, me hubiera convertido en la secretaria del directorio. Yo era la vicepresidenta. Y realmente me sentí bien, me sentí empoderada en ese momento de darme cuenta de que no era un tema de la edad o de ser mujer, sino que era un tema de creérselas. Y realmente yo era la persona con más autoridad en ese lugar, porque era la única que sabía de fondo cómo funcionaba la bolsa. Estuve 1 año más o menos en ese puesto como presidente de Volpar y en ese momento me di cuenta, yo estaba en el directorio del grupo, eran 39 empresas, por ser presidente de una de las empresas estaba en ese directorio y me di cuenta de que había algunas cosas en otras de las empresas con las que yo no coincidía. Mis valores no me permitían hacer la vista gorda de algunas situaciones, entonces renuncié. Renuncié en marzo, me quedé a terminar el proyecto que estaba desarrollando, que de hecho era un fondo mutuo, y salgo en noviembre de 1995. Salí a la vida sin trabajo. Tenía un Chevet del año 78, hasta ese momento yo ganaba muy bien, pero había priorizado el que mi hija vaya a un colegio americano que implicaba un monto muy elevado, tanto de matrícula escolar como la matrícula anual más la colegiatura. Había priorizado empezar a construir mi casa, en fin, tenía otro tipo de... El auto para mí era para moverme, no necesitaba más que eso. Bueno, era un Chevette del 78 que había sido mi papá, se había chocado, entonces yo lo levanté de vuelta y esa era mi oficina, la valijera de mi auto. Y
empiezo a llamar directamente a presidentes de empresas. La primera llamada fue a Ernst Bergen, que era presidente de Record Electric, y le digo, señor, quiero comentarle sobre las bondades de ingresar a la Bolsa de Valores como emisor. Y me dice, con mucho gusto, lunes a las 7:30 de la mañana. Perfecto, quedamos así. Yo me voy a su oficina. No, le digo, yo me voy a su oficina. No, yo me voy a la tuya. Ni él quería que yo me vaya a la de él, ni yo quería que se vaya a mi oficina, ¿verdad? Bueno, al final, como le convencí, le dije que yo estaba solicitando la entrevista, que por favor me atienda. Me fui a Record Electric, era cuando eso, un saloncito comercial con una oficinita arriba. Ahí así yo tenía vergüenza de su oficina. Él por lo menos tenía oficina. Bueno, en fin. La cuestión de que enseguida me aceptó, me introdujo a otros amigos de él que eran también empresarios, y así empieza Cadien brindando un servicio a empresas para que ingresen al mercado de valores. ¿De dónde viene Cadien? Consultores asociados para el desarrollo integral de empresas. La necesidad detectada era de que el empresario, no sé, bioquímico, tenía un contador, un administrador, un auditor, un abogado, un escribano, y toditos le decían cosas diferentes. Y él después tenía que decidir qué tenía que hacer. Había un desconocimiento brutal del mercado. Entonces lo que yo ofrecía era muy sencillo: integrar a todas las opiniones de todos los profesionales que tenía que de alguna forma involucrarse en el proceso y darle una sola versión al empresario. Y con eso empecé a trabajar. Salió una ley que fue muy importante en aquel entonces de retasación y regularización de activos. Entraron 74 empresas a bolsa, de las cuales 69 de esas empresas inscribí yo, ya como Cadien, y eso me llevó a poder alquilar una oficina amoblada súper bien, ¿verdad? Y así arranca Cadien, pero como una consultora. Después tomé la licencia de Volpar, empecé a operar en bolsa como Volpar, y le pagaba comisión a Volpar por usar su licencia. Y entonces todo lo que ustedes vean de movimiento de la bolsa desde el año 96 hasta el 2003, que dice Volpar, hoy Capital Market, era la casa de bolsa más grande porque el movimiento lo hacía Cadien. En el 2003 empiezan los movimientos de bonos y ya empieza a tener más volumen la bolsa. César, Elías y yo estábamos trabajando en Skytel. Cadien era asesor de Skytel, ellos tuvieron un tema con su presidente ejecutivo, un tema de salud, y yo era la persona de mayor confianza para él, entonces me pidió que yo asuma la dirección ejecutiva en un momento muy delicado. ¿Quién usa Viper cuando ya estaban los celulares? Entonces lo que hice fue una transformación de la empresa a un call center, que después se vendió, y entonces yo necesitaba ayuda. Les tiro a Elías y a César. César como gerente financiero, Elías como gerente comercial. Y ahí empezamos a trabajar los tres, que ya nos conocíamos, porque César había sido ordenanza mío en la bolsa, operador de bolsa de Volpar, jefe de mesa de dinero de Banco Unión, y Elías era el secretario del directorio de Tito Scavone y compañero de estudio de César. Entonces, éramos ya compinches, digamos, entre los tres. Empezamos a trabajar en Skytel, hicimos toda esa transformación, nos llevábamos súper bien, y cuando se nos da la oportunidad de comprar la acción de la Bolsa de Valores, transformamos Cadien Consultora en Casa de Bolsa. Y ahí nace Cadien Casa de Bolsa, y hoy es el aniversario 22. Durante todo ese proceso no perdí lo que me conquistó del mercado de valores: transformar a cada persona en una persona tomadora de decisiones financieras asertivas para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias por ser parte de Cadien. Vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿verdad? Como mujer, ¿cuál sentiste que fue el desafío más grande para ganar el espacio que conquistaste en un mercado donde predominantemente los que toman las decisiones son los hombres? Buen punto. Creo que el principal desafío fue ganarme un lugar, pero no estoy yo tan segura si era por ser mujer o por si era muy joven, porque tenía esos dos factores. O sea, era una nena, hoy me doy cuenta, cuando eso yo creía que ya era grande. Pero en ese momento yo no estaba tan convencida de ser joven, ¿verdad? Porque yo ya me sentía grande, ya, imagínense, ya era mamá, ya
tenía como las responsabilidades desde hacía tanto tiempo, ¿verdad? Que, no sé, empecé a trabajar a los 13 años, a los 23 yo ya tenía 10 años de experiencia laboral. ¿Por qué ellos me veían joven? No tengo idea, ¿verdad? Entonces, creo que tenía esa doble situación de ser muy joven y de ser mujer. Y ambas cosas me estaban jugando probablemente en contra al momento de querer que me den un espacio para escuchar mis opiniones, para tomar decisiones. Pero enseguida creo que me ayudó mucho el respaldo de otros hombres. O sea, la confianza de un Tito Scavone dándome el cargo de presidente de la Casa de Bolsa y cediéndome su puesto en el directorio de la Bolsa. Un Raúl Díaz de Espada, que era el presidente de la Bolsa, que en una ocasión me dijo, vos te callás, a vos se te contrató para que anotes, para que tomes nota, no para que pienses, y mucho menos para que digas. Agarré toda mi cosa y me fui, ni chau no le dije, renuncié así, salían corriendo los otros directores tratando de convencerme a que vuelva. Olvídense, yo acá no vuelvo. Encima salí llevándome mi máquina de escribir porque era mía. Salí de la bolsa. Y bueno, se tuvo que ir, me tomé una semana tranquila de vacaciones en mi casa hasta que se fue Raúl Díaz de Espada a pedirme que regrese. Y era muy gracioso, ¿verdad? Porque no tenía yo la menor intención de regresar. Y bueno, fue todo un proceso ahí de que me dé ese espacio, y a partir de que él me da el espacio, me reconoce, me nombra gerente general de la bolsa, era como que, ¿cómo se pueden ir en contra de él, ¿verdad? Entonces, creo que el respaldo que ellos se fueron dándome me dio un lugar. Creo que yo sola no lo hubiera hecho. Pero seguí con ese disfraz de varón, que hoy probablemente la gente pensaría que era lesbiana o algo así, pero en aquel entonces eso no se tenía en la cabeza. Estoy segura que lo que decían es, esta viene de alguna colonia Amish, ¿sí? Mi ropa era muy, muy rara en aquella época. Pero realmente creo que fue el apoyo de hombres lo que me permitió poder estar a la altura de cada situación. Recién cuando andaba cerca de los 40, 38, 39 años, Cadien estaba acá sobre Teniente Vera, y me llama una amiga empresaria, quizás la conozcan, a Patricia Dos Santos, y me dice, te invito a tomar un café. Y dale, vení por la oficina. No, yo te invito afuera, vamos a tomar un café en Habana. Y nos vamos, en la esquina de la oficina, y me dice, te quiero decir algo, pero desde el cariño quiero que me lo tome porque yo te quiero muchísimo. Ella me debe pasar unos 15, 16 años mayor que yo, ¿verdad? Y le digo, sí, claro, decime. Dice, ya podés dejar de parecer. ¿Qué le dije? Y me dijo, no hace falta que sigas disfrazándote. Hoy vos ya tenés un espacio por quien sos. No necesitas usar el traje que usás, no necesitas ponerte mocasín. Podés ser femenina, podés ser mujer, porque vos ya brillás sola. Para mí eso fue así, tipo, no me había dado cuenta de que yo estaba tan mimetizada, por lo visto, con mi ropa. Encima es re cómodo usar ropa de varón. Y entonces yo estaba re cómoda, o sea, no me di cuenta de que yo continuaba con eso, y yo ya era grande, o sea, ya no necesitaba hacerlo. Y me dijo, vos hoy sos una referente para muchas jóvenes. Si vos seguís vistiéndote de esa forma, le das un mensaje de que ellas no pueden ser quienes son. Y eso para mí fue súper fuerte, ¿verdad? De hecho, me hizo pensar muchísimo de que cada uno de nosotros somos referencia para alguien. Y a veces no somos conscientes de eso, del impacto que le estamos dando a los demás. Entonces ella me dijo, atrévete a ser quien sos, brilla por vos misma, para también poder ser un ejemplo para las demás. Y fue mágico, ¿verdad? A partir de ahí me atreví a maquillarme, me corté el pelo. La primera vez que me corté el cabello fue para televisión, el 4 de enero del 2011. Me corté el pelo para salir en la televisión, me maquillaron y cosas así. Y me pintaron las uñas de rojo. Yo agarraba las cosas y hacía así porque no entendía qué le pasaba a mis manos. Sí, fue un acostumbrarme
Y me acuerdo cuando me corté el pelo, una de mis mejores amigas, Leonora Cabone, me dice, che, por fin, parecía la Virgencita de Cacupé. Le digo, ¿por qué no me avisaste antes? ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! Bueno, en fin, pero sí fue un proceso en el cual no puedo decirte que no tuvo sus desafíos, porque hombres desubicados hay siempre. Creo que mujeres desubicadas también deben haber, ¿verdad? Pero me ayudaron, no fue sola. Yo creo que nadie se hace solo. Fue un proceso en el cual estos, de alguna forma, ángeles protectores me dieron un espacio y me dieron un apoyo. Desde mi ex jefe, Alejandro González Acosta, cuando me dijo, anda tranquila que te doy 6 meses de permiso sin goce de sueldo. Eso fue un espaldarazo, ¿verdad? De hecho, hasta me mantuvo en IPS hasta ese momento. Eso fue muy importante. Eso. No es fácil el tema de maternar. Yo tengo 4 hijos, fui familia acogedora muchos años, tuve 11 bebés en acogimiento y se necesita el entorno, ¿sí? San Carlos ahí fue fundamental, un apoyo brutal, porque no es fácil, no es... A mí me duele mucho hoy ver, incluso en otros países se ven vía pública unos carteles enormes que dicen, mujer, seguí tu vida, congela tus óvulos. Es como que tengo que elegir entre ser profesional o ser mamá. Yo soy la prueba de que se pueden hacer perfectamente las dos cosas. O sea, yo hice toda mi carrera profesional, todo lo que estudié, maestría, doctorado, todo con hijos. Pero sí no se hace sola, se tiene que maternar en equipo. O sea, tanto el papá de los chicos como el entorno es súper importante. Yo le debo muchísimo a Nicolasa, una señora que hace 35 años que trabaja en mi casa, que le dejó a sus hijos para cuidarle a los míos. O sea, realmente sin ella yo no hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Es importante reconocer a las personas que te permiten que puedas avanzar. Sí. Yo tengo 2 preguntas. Dime. O sea, una de ellas es tu coach. El que te dio ese empujón con el que hablaste así, no como papá, hija, sino como mucho más que eso. ¿Qué significó en ese momento para vos ese que tu corazón hizo crunch? Y la segunda pregunta es, ¿cómo le ves a Kadien en 10 años? En aquella época, las mamás tomaban todas las decisiones relacionadas a la casa y a los hijos. Los varones no tenían muchas oportunidades de ser papá. Me acuerdo que yo le decía a mamá, tengo un cumpleaños de 15, ¡ah, qué genial! Le voy a preguntar a tu papá. Y después venía y me decía, no quiere tu papá que te vaya. O venía y me decía, anda, cambiate, tu papá me dijo que esa ropita que tenés puesta no puede ver, anda, pronto luego cambiate porque se va a enojar. Anda, quítate ese labial, no le gusta a tu papá. Ay, no sabes lo que se enojó porque te pusiste eso. Esa fue mi historia. Hasta que llegó un momento que me hice grande y me di cuenta que mi pobre papá era un santo. Era un pan de Dios, era mi papá. La bruja era la mamá, ¿eh? Que le usaba a él. Entonces, creo que hoy, con las nuevas generaciones, es fantástico porque los varones tienen el permiso, el derecho de ser papás. Creo que mi papá no tuvo ese derecho. No se le tenía, por ejemplo, estaba mal visto que un papá le alce a las nenas, le alce upa. Ni que decir que les debe comer o les cambie el pañal, Dios mío, eso es cosa de mujeres. Ni irse a la escuela. Porque es reunión de padres, se va a ir papá. Padres es solo mamá. Cosas así. Creo que en ese sentido yo le descubro a mi papá recién siendo adulta. Y de hecho, don Oscar fue el primer funcionario de Kadien. Cuando yo abro Kadien, alquilo la oficina, le digo a mi papá, por favor, necesito alguien que venga a ver todos los números, necesito un auditor. Y mi papá, cuando eso, estaba como gerente de una cadena de supermercado, que era un trabajo esclavizante, de lunes a lunes, empezaba a las 6 de la mañana, y bueno, renunció a eso y vino a trabajar en Kadien, y todos los libros contables de Kadien, que eran a mano en aquella época, hasta más o menos como hasta el 2006, 2007, los hizo mi papá.
¿sí? Todos los libros de Cadien, desde el 96 hasta el 2006, 2007 los hizo mi papá. Entonces, recién ahí en mi vida adulta yo me encuentro con esta persona extraordinaria que tenía una visión muy distinta a la que tenía mi mamá. Obviamente, ¿verdad? Una experiencia de vida diferente. Y mi papá mucho más cercano a lo que era la generación de empleo, el empleo digno, el empleo decente, que las personas son el centro, de que no importa a qué te dediques, no es el dinero lo que importa, sino las relaciones, los vínculos. Ese coach que fue mi papá, fue una persona no solamente importante en mi vida, porque era mi papá, una persona a la que yo confiaba todo, sino porque yo lo admiraba por su integridad. Y creo que eso es muy importante, pero no fue mi único coach. Yo tengo muchos mentores. Tengo un mentor de la verdad, un mentor que es capaz de decirme en la cara todo, lo que yo no quiero ver incluso. Tengo un mentor que me guía en cuanto a las decisiones muy difíciles. Tengo diferentes mentores. Algunos ya no los tengo porque ya partieron y otros incluso son más jóvenes que yo. Entonces, elegir mentores para mí es algo muy importante y no precisamente un coach, porque el mentor también aconseja. El coach no aconseja. El coach solo te abre preguntas para que encuentres tus respuestas. Por eso dije que mi papá fue como un coach en ese momento, porque me hizo preguntas. Pero mentores también es importante. ¿Dónde le veo a Cadien en 10 años? Creo que tengo que admitir de que jamás le vi a Cadien hacia el futuro. O sea, cuando abro Cadien veía una necesidad que no es la misma hoy. Cuando se abre la casa de bolsa vi la oportunidad. Pero ni pensábamos en ese momento en lo que se nos venía de bolsa electrónica, por ejemplo, que transforma totalmente el mundo bursátil me refiero. Si bien yo ya había trabajado en procesos de apertura de fondos, no era el momento se dio años después, recién cuando abrimos Cadien Administradora de Fondos y todavía con mucha resistencia en el mercado, ¿verdad? Entonces, son como momentos donde uno encuentra de que se da la oportunidad, estamos preparados, tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos un aporte al mercado, el crear valor al mercado. Creo que eso siempre ha sido la manera en la que nos dirigimos, ¿verdad? Así promocionamos la apertura de la caja de valores, que fue lo más reciente, y así vamos a seguir haciendo con cada uno de los fondos, que es como abrir nuevas empresas, cada fondo es como una empresa. Es la mirada y la visión, pero no la visión puesta en queremos que Cadien sea grande, sea universal, sea, no sé, sea regional, sino mucho más hacia queremos estar cerca de lo que el mercado necesita, tanto emisores como personas, para comprender y poder ser un vehículo que facilite esa solución a la necesidad real que existe. Y así nos fuimos construyendo la marca hasta hoy. Por supuesto, queremos seguir creciendo y queremos que Cadien nos trascienda. Nunca, ninguno de los tres, vimos a Cadien como algo nuestro. Nos sentimos que somos parte. Y cuando les digo, el dinero es adicional, no es lo que nos guía, es real. O sea, para mí la utilidad de la empresa es necesaria, así como la necesidad del ser humano es de respirar. Yo necesito respirar, porque si no me muero. Pero no vivo para respirar. Cadien no vive para ganar plata. Tenemos que ganar plata para poder existir y para poder crecer, para poder seguir reinvirtiendo, para cumplir con nuestros accionistas, obviamente. Pero es como respirar, no es para lo que vivimos. Nosotros vivimos para brindar soluciones a las personas y familias. Y esas soluciones financieras vienen con esta pero maravillosa tarea de que los emisores con ese dinero puedan crecer, puedan generar empleo decente, digno, formal, puedan hacer crecer el país y nuestros clientes inversionistas puedan obtener renta que mantenga la calidad de vida de su familia, que les dé tranquilidad, que les dé paz financiera. O sea, tenemos 2 clientes que hacen
cosas demasiado lindas como para no poder ser un nexo entre ellos. Y tenemos un equipo de maravillosos colaboradores con los que coincidimos en los valores, que es el primer punto clave para poder crecer sostenidamente. Cuando se les hizo su entrevista de trabajo se habrán dado cuenta. El currículum ya lo teníamos. No eran capacidades, sino valores lo que buscamos. Porque a partir de ahí, de que somos personas íntegras, enteras, contigo y conmigo, soy la misma. A partir de que lo que yo pienso, lo que yo puedo razonar, lo que yo puedo aprender es coherente con lo que yo creo, con lo que yo siento, con lo que para mí vale. Recién después puedo hacer. Y como resultado de lo que hago, tengo. Desde ahí trabajamos. Eso es Cadiem. Y eso va a seguir siendo Cadiem. Y gracias a ustedes por ser parte. Y esta es la pregunta que siempre le digo a la gente, que me gustaría hacerle a los directores. Porque para mí siempre fuiste una referente sin conocerte face to face. Pero ¿cómo trabajaste los miedos en todos estos 22 años? ¿Verdad? Porque seguro sí o sí habrán habido mucho para hacer todos los saltos. Entonces, sin duda, sin duda. ¿Cómo trabajaste los miedos? El coraje no es ausencia de miedo. La valentía es avanzar a pesar del miedo. Que el miedo no te frene. Pero no es no tener miedo. Yo soy aliada del miedo. El miedo es advertencia, el miedo es el cuidado que tenés que tener. Porque no se trata de lanzarte a una piscina que no tenga agua. Se trata de evaluar si es el momento adecuado, si esa es la piscina que realmente es donde tenés que estar. Elegí tu estanque, tocas el agua, ¿sí? Y evaluar todo el tiempo es extremadamente arriesgado. Una metida de pata nuestra no solamente les perjudica a ustedes, sino a todo el mercado, porque es un mercado todavía muy vulnerable, se está creando. Entonces, avanzar no es no tener miedo, es manejar ese miedo como para poder decir cuál es el límite de lo certero que puedo tener bajo control y esto que no tengo bajo mi control, ¿cómo puedo minimizarlo? En cuanto a riesgos, en cuanto a impacto, en cuanto hasta dónde podríamos asumir el riesgo. Pero no es no tener miedo. Y algo que se le parece, y que lo vinculo a lo que me estaba diciendo también Yesa, es la culpa. Yo creo que el miedo lo manejo mejor porque es mi aliado para advertirme de situaciones. Suelo decir de que tomo más decisiones por cómo me siento, por lo que huelo, por... ¿Viste esa gente que nunca en tu vida le viste y cuando le ves es tu mejor amiga? Y hay otra que dan ganas luego, pero no te cae y no sabes por qué no te hizo nada esa prójima, no la soportás. Bueno, algo te dice, esa aura, esa energía que tenemos las personas, para mí es súper importante. Yo leo mucho a través de eso, de cómo me siento, cómo me hace sentir. Entonces, el miedo lo puedo controlar, lo puedo manejar, lo puedo evaluar. Y algo que para mí, para responderte así como herramienta, ¿cómo gestionas el miedo? Tengo un comité de hermanos elegidos que es maravilloso. O sea, César Elías y yo tomamos decisiones sin haber votado nunca. Y espero nunca tener que hacerlo. Nunca. Tampoco tenemos por qué justificarlo. ¿Sí? Vamos a comprar, no sé, este hierro. Y uno de los tres dice, no estoy seguro y no se hace. No se hace. Así nomás, no se hace. Confiamos tanto en que los tres queremos el bien común, que si hay una duda no se hace. Nos hemos perdido seguramente alguna oportunidad, pero que no habrá sido para nosotros. Eso nos funcionó y nos va a seguir funcionando porque es el estilo de cultura que queremos crear, de consenso. Entonces los miedos los gestionamos en consenso y eso es mucho más fácil. Me siento más segura, más fuerte. Pero quiero vincularlo a lo del miedo y a lo que preguntaba Yesa. El miedo y la culpa se parecen pero no son lo mismo. La culpa es una sensación espantosa que generalmente la sentimos mucho más las mujeres. El hombre es más del momento. La mujer es atemporal. Su cabeza está entre el pasado y el futuro.
entre la culpa y la ansiedad. Ahí vive nuestra mente. No puede estar nunca en silencio. Y nuestros pensamientos nos gritan cosas. Y dentro de esa culpa estoy aquí en vez de estar con María Paz, que mañana rinde matemáticas. Pero cuando estoy con ella jugando ludo, digo, Dios mío, si mi cliente sabe que estoy perdiendo el tiempo. Imagínate tampoco. La cantidad de pendientes que tengo. Yo. Cuando estoy en el gimnasio, Dios mío, qué mala madre y qué mala profesional. Estoy perdiendo el tiempo acá en el gimnasio. Pero cuando estoy tomando un café con mi amiga, digo, Dios mío, el tinte ya le llegó al cerebro. Qué pavada que dice con la cantidad de cosas que yo tengo y ella que no se apura para contarme lo que le pasó con el marido. ¿Sí? O sea, es como, ¿cuándo estoy bien? Nunca. Nunca. Esa culpa de tengo que renunciar a esto para hacer esto es tremendamente dañina. Entonces, yo busqué toda mi vida el equilibrio. Y a los 40 me rendí. Y dije, no lo voy a lograr. No voy a lograr el equilibrio. El estado perfecto. 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, 8 horas de vida. Mentira. No, yo quiero tener 24 horas de estar cómoda. Y encontré otra palabra. Te la regalo. Se llama armonía. Yo no sé qué dirá la Real Academia Española con relación a eso. Yo definí que armonía es estar en paz con lo que decido y con lo que estoy haciendo en este momento. Y en este momento yo estoy 100% presente aquí. Y al estar presente lo disfruto. El resto no existe. El pasado ya no existe. El futuro todavía no llegó. Es más, cuando llega ya va a ser presente. Entonces, ¿para qué me preocupo? Y eso hace que también mis miedos estén más bajos. El poder conectarme 100% con el presente. Si te sirve, te lo regalo. Gracias. Y bueno, 22 años de CADIEM, pero ¿qué consejo nos podrías dar a los que estamos tal vez concluyendo o comenzando el primer año, ¿no? ¿Cuál sería el consejo de inicio para partir esta gran aventura, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia y sus propias expectativas. Lo que sí te podría contar es algo que a mí me es útil, que es alinear mis metas de vida. Yo considero que cada uno de nosotros, al ser una persona íntegra, tiene 4 áreas. Está mi cuerpo, porque si no cuido mi cuerpo no puedo estar con ustedes. Mi cuerpo también tiene que ser una carrocería que me permita jugar con mi nieto, pero también estar activa. Entonces tengo que cuidarla a mi cuerpo. Y en mi cuerpo está todo. Está mi bienestar físico, pero también está tener una casa decente, cómoda, el tener un vehículo que me lleve de un lado a otro con cierta comodidad y con cierta seguridad. O sea, todo lo que es el bienestar de mi cuerpo, ¿sí? Y mi entorno. La segunda parte fundamental es que yo creo que todo lo que decidimos y hacemos pasa primero por un pensamiento. Entonces, para mí es importante cuidar lo que leo, lo que escucho y lo que veo. Entonces, si tengo que elegir una revista de frivolidad o si tengo que elegir un libro, me doy cuenta perfectamente de la diferencia. Y ahora esto está combinado en un teléfono que uno hace así y en 30 segundos, que ya es mucho, quiero capacitarme. ¿Qué me está dando esto? Es un cuidado que sugiero siempre evaluar, porque me está llenando el pensamiento, que es donde se me originan las ideas y mis oportunidades. Entonces, el pensamiento es razonamiento, es conocimiento, es especialización, es el espacio de meditación, de reflexión, de oración, ¿sí? Mi pensamiento es importante. La tercera parte es la parte del alma, que para mí es la conexión que tengo con el otro. Entonces, cuidar. Yo creo que no se cuida lo que no se ama. Y para amar tengo que conocer. Entonces, cuidar mi entorno, de quiénes me estoy rodeando, con quiénes me estoy conectando, con quién me relaciono, qué le estoy aportando, qué me está regalando esa persona que también me hace mejor persona. El alma es lo que fluye como energía entre cada uno de nosotros y nos genera esas ganas de bienestar del otro.
Sin eso, tenemos una sociedad a la que no le importa el bien común. Yo me voy por la vida, abro la ventana de mi auto y tiro papel en la calle. ¿Por qué? Porque no me importa el otro. Cierro una boca calle. ¿Por qué? Porque no me importa el otro. Cuando estás atento a que te importe el otro, empezás a ser mucho más respetuoso, mucho más amable, mucho más cuidadoso. Si yo digo que sos una persona querible, todos entendemos, ¿verdad? Quiere decir que es una persona a la que es fácil querer. Entonces, si yo digo que sos una persona amable, te estoy diciendo que sos una persona fácil de amar. ¿Y a quién no le gusta ser amado? ¿Qué pasa si nos esforzamos cada uno por ser amables? ¿Se entiende? Eso es el alma. Y la cuarta parte, que para mí es muy importante, es la del espíritu. Y en el espíritu va, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que cumplo? Independiente de la religión, soy coherente entre lo que yo declaro y lo que yo hago, entre lo que yo digo y lo que yo cumplo. Esa coherencia es la que nos trasciende, es la coherencia lo que queda, es la coherencia el legado. La coherencia es lo que más cuesta, es lo más vulnerable probablemente de todos. Entonces, esa parte espiritual es muy importante cultivarla, pero por sobre todo que tenga una meta y un objetivo a ser cumplido. Entonces, si yo pongo metas en mis 4 áreas y dentro de esto pongo mi trabajo, yo digo, ¿cómo tiene que estar mi cuerpo para que yo cumpla mi trabajo? ¿Cómo tiene que estar mi mente para que yo cumpla con mi trabajo? ¿Cómo tiene que estar mi relación con los demás para que yo cumpla mi trabajo? ¿Cómo tengo que estar coherente para que cumpla yo mi trabajo? Fíjate que me influye, porque el trabajo no es algo adicional que yo hago en mi vida. El trabajo forma parte de quién soy. Y tener la satisfacción de poder trabajar en algo que genera valor, que crea bien común, que me genera un vínculo con personas maravillosas, que hace un impacto coherente en mi vida y para el futuro, yo creo que es una bendición. Todos los días rezo que se haga tu voluntad y no la mía. Pero medio hipócrita es porque al final yo lo que decido, mi voluntad lo que se hace. ¿Cómo sé que se hace su voluntad y no la mía? Es fácil. Si cuando tomas una decisión sentís paz, ahí es. Siempre que sientas paz haciendo el trabajo que estás haciendo, podés estar tranquilo de que tenés las 4 áreas completas. Espero que así sea siempre. A cada uno de ustedes cuando ingresó yo les dije que seas muy feliz en CADIEM. Y ese es el resumen. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta hermosa historia que recién empieza. Nuestros nietos deberían de poder disfrutar de lo que ustedes están teniendo hoy y de lo que yo tengo la satisfacción de dirigir hoy. Muchísimas gracias.